Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre nuestro que moras en el cielo, te damos las gracias, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad de poder presentar tu palabra, Señor, a todos estos oyentes que están ahorita tratando de entender los mismos mensajes, Señor, que has plasmado desde la historia antigua hasta estos momentos. Queremos pedir una unción de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú seas nuestro maestro, nuestro guía y sobre todo, Señor, seas nuestro ayudador. Queremos también pedirte por la comunidad, Señor, por los jóvenes, para que tú los cubras con tu manto, Señor, y los protejas de todo mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el tema La Iglesia y su historia, parte número 1. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Bien, hermanos y hermanas que me escuchan, estamos hoy comenzando un nuevo tema. Y este tema es un tema glorioso, es un tema extraordinario, es un tema que va a quitar la venda de los ojos de muchos de nuestros hermanos que quizás nos escuchan a través de este programa El Fuerte Clamor. Así que este tema que estamos comenzando hoy lo estamos titulando La Iglesia y su historia. Este es un tema que quizá nos va a llevar muchos programas. No sabemos cuántas partes nos va a llevar este tema de la Iglesia y su historia. ¿Por qué? Porque es un tema muy extenso, muy solemne. Es un tema que realmente necesitamos comprender porque hay muchas personas, especialmente en el mundo religioso, que no tienen claro el concepto de iglesia. Y por eso es que el propósito de esta serie de temas que hemos titulado La Iglesia y su historia tiene como objetivo que nuestros hermanos en la fe puedan comprender cuál es la verdadera iglesia, aquella iglesia que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar con gran poder y gloria cuando Él venga a buscar a su pueblo. ¿Cuál es esa iglesia que Cristo viene a buscar? Eso, por supuesto, lo vamos a explicar a través de esta serie de programas titulados La Iglesia y su historia. Pero para comenzar, vamos, como es costumbre, vamos a definir, ya que vamos a hablar de la iglesia y su historia, vamos a definir o vamos a ver qué nos dice el diccionario bíblico en relación a la palabra iglesia. Dice el diccionario bíblico con respecto a la palabra iglesia lo siguiente: la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa reunión de gente, tal como un cuerpo político deliberadamente citado o, en general, una asamblea. En tiempos del Nuevo Testamento, el término se aplica con mayor frecuencia al cuerpo de personas que creen en Jesús como el Mesías y lo aceptan, viven sus enseñanzas y están unidos en una organización creada por Jesús. Ahora, vamos a buscar algunos textos bíblicos que mencionan. El mismo diccionario bíblico en este concepto hace referencia a varios versículos que vamos a leer a continuación. Vamos a ver qué nos dicen en nuestras Biblias. Mateo capítulo 16, versículo 18, hablando acerca de esa organización creada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo dice Mateo capítulo 16, versículo 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí están. Este versículo es la clave para nosotros entender cuál es el nacimiento de la iglesia cristiana. Aquí nuestro Señor Jesucristo se lo dijo claramente a Pedro, uno de los discípulos amados del Señor. No es que solamente amara a algunos, Él los amaba por supuesto a todos, pero se le conoce como los discípulos amados, Pedro, Juan y Santiago. Aquí el Señor le dice a Pedro: a ti te digo que tú eres Pedro,
O sea, le dijo a él, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, le hizo señas sobre él, edificaré mi iglesia. Y dice claramente que las puertas del Hades, es decir, las puertas del sepulcro, del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Qué interesante. Es decir, que la iglesia que Cristo fundó sobre 12 hombres, sobre 12 apóstoles, esa iglesia iba a prevalecer hasta el fin del tiempo, cuando el Señor Jesucristo buscara a su iglesia. Bien, eso es hablando en relación a esa organización que el Señor creó. Por supuesto, la fundó en Pedro, y no solamente en Pedro, sino en 12 apóstoles. Bien, ¿cómo dice entonces, continuando en relación a esta organización creada por Jesús, qué nos dice al respecto? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está, claramente lo dijo el Señor. Así es. El apóstol Pablo, aquí en su primera epístola a los Corintios, dice claramente que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esa iglesia organizada por el Señor? El mismo Señor Jesucristo. Cristo es el fundamento de la iglesia cristiana. No hay otro fundamento, por supuesto. Ahí lo dice claramente Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Bien, continuando y hablando de esa organización creada por Jesús, vamos a ver otro texto bíblico que nos dice al respecto, Mateo capítulo 28, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué bonito versículo, ¿verdad, Nubia? Hermoso. Aquí podemos ver nosotros claramente cómo el Señor Jesucristo, cuando en esta ocasión se iba, que estaba ascendiendo al cielo, le dejó a los discípulos una tarea, una orden. Le dio el Señor a los discípulos, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que la responsabilidad que el Señor Jesucristo les estaba dejando a los discípulos era que tenían que hacer discípulos. Es decir, la iglesia cristiana no se podía quedar solamente en 12 hombres o en todos los conversos que llegaron a ser discípulos del Señor en los tiempos de los apóstoles, porque no solamente fueron 12 hombres. Habla la Biblia que habían 120 personas reunidas en el aposento alto. Aproximadamente unos 120 conversos hubo como discípulos en los tiempos que Cristo ascendió al cielo ya cuando se iba. Y le dejó a Pedro, a Juan, a Santiago y a los demás discípulos, les dejó la responsabilidad de hacer más discípulos. Es decir, que la iglesia no se podía quedar corta. No podía quedarse nada más en esos 120 discípulos o 120 personas, sino que tenía que crecer la iglesia cristiana. Y hoy por hoy nosotros podemos ver eso, ¿no? Podemos ver que la iglesia cristiana ha crecido de una forma extraordinaria. Bien, hablando de esa iglesia organizada por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dice otro versículo? Hechos, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 38, 41, 46 y 47. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Ahí está, claramente lo dice
Hechos capítulo 2 versículos 38, 41, 46 y 47, podemos ver aquí que el Señor estaba añadiendo cada día a la iglesia o a su iglesia todos aquellos seres humanos que iban a ser salvos. Es decir, que podemos ver que la iglesia estaba creciendo. Cada día aumentaba el número de miembros en esta iglesia naciente que se fundó sobre 12 hombres al principio. Aquí podemos ver nosotros claramente que dice que fueron añadidos como 3,000 personas en un día. Y de esa manera fueron añadiéndose cada día más y más personas a esa iglesia cristiana que empezó desde que el Señor le dijo a Pedro: a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, vamos a leer otro versículo en relación a esa organización creada por el Señor Jesucristo, es decir, la organización cristiana. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. ¿Cómo dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahí está. Aparte de que esa iglesia cada día estaba creciendo y cada día se iban añadiendo nuevos miembros, especifica que hay una relación entre los miembros. Hay una confraternidad entre los miembros de esa iglesia que estaban haciendo. Porque dice que somos un cuerpo en Cristo. Es decir, que los discípulos de esa iglesia cristiana, no es que un discípulo está aislado del otro, sino que todos tienen relación. Todos están relacionados ¿en quién? En Cristo Jesús. Todos dependen del Señor y todos dependen unos de los otros. Así es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia se caracteriza porque un miembro depende del otro y el otro del otro. Amén. ¿Para qué? Para que en conjunto se haga la obra de evangelizar y de doctrinar a todas las naciones, para bautizarlos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. En Hechos continúa este concepto que estamos leyendo del diccionario. En Hechos capítulo 7, versículo 38, se lo usa para referirse a la congregación de los israelitas. Es decir, que este concepto de iglesia no solamente se aplica a la iglesia cristiana que nació en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sino que dice este concepto del diccionario bíblico, dice claramente que en Hechos capítulo 7, versículo 38, se lo usa para referirse a la congregación de los israelitas. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 7, versículo 38. ¿Cómo dice? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Ahí está. Ahí lo dice claramente, Hechos capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo ¿dónde? En la congregación en el desierto. Es decir, Moisés comandaba Nubia o era líder de una congregación religiosa. En este caso, por supuesto, todas las naciones que conformaron las 12 tribus de Israel. Aquí lo vemos. Moisés era el líder de esa congregación que salió al desierto. Esas 12 tribus de Israel que salieron al desierto a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Sigue diciendo este concepto de la palabra iglesia en el diccionario bíblico, dice lo siguiente: cuando se lo emplea para la iglesia cristiana, tiene varios matices de significación. Primero, una reunión eclesiástica. Segundo, el total de cristianos que viven en un lugar. Y tercero, la iglesia universal. Después de la ascensión de Jesús, el liderazgo de la iglesia recayó naturalmente sobre los apóstoles. Cuando surgió una necesidad, se dio cargos directivos a otros. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante lo que dice este concepto. En la medida que la iglesia cristiana empezó a crecer, es decir, que el número de miembros empezó a aumentar, fue necesario, como lo dice aquí el concepto,
dar cargos directivos y organizar esa iglesia que al principio era pequeña, pero hubo la necesidad de crear cargos dentro de esa misma organización que estaban haciendo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Aquí habla claramente de esos cargos directivos que se le dio a los miembros en la medida en que esta iglesia naciente estaba creciendo en número de miembros. Como dice Hechos, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Ahí está. Claramente lo dice aquí Nubia. Estos versículos de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice claramente que los discípulos estaban predicando la palabra, pero como había muchas necesidades, habían viudas y habían personas que tenían muchas necesidades. Y por supuesto, ellos querían suplir las necesidades de los miembros y de esas personas que estaban llegando a la iglesia naciente. Ahora, los apóstoles, ellos dijeron aquí, o dicen aquí en estos versículos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que no era justo que ellos dejaran la predicación de la palabra para atender las necesidades de los miembros de esa iglesia naciente. Por eso fue entonces que nombraron a varones ungidos, o sea, que tuvieran buen testimonio. ¿Para qué? Para que atendieran las necesidades de esa iglesia naciente. Es decir, las necesidades de las viudas, las personas que estaban hambrientas, las personas que tenían necesidad de vestido. Por eso fue que ellos nombraron a estas personas, a Nicanor, a Felipe, a Prócoro, a Esteban, a todos ellos. ¿Con qué propósito? Ellos eran los que se conoce hoy día como los diáconos de la iglesia. Así es. Ahora, ¿cuál es el papel del diácono? El papel del diácono es atender las necesidades de la iglesia, atender las necesidades de los miembros. Ese es el trabajo que ellos tienen que hacer. Claro, porque el pastor o el que está predicando en la iglesia, en el púlpito, no puede bajarse del púlpito en el momento que está predicando un sermón para ir y recibir a las personas que están llegando, los nuevos, los que están llegando a la iglesia. Entonces ese es el trabajo que hacen los diáconos. Y eso fue lo que ellos nombraron, les impusieron las manos y todo, oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo. De esa manera es que ellos empezaron a dar cargos directivos a esta iglesia que estaba, o esta organización creada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, sigue diciendo este concepto. Un poquito largo este concepto, pero bien interesante, ¿no? Así es. Dice este concepto, sigue diciendo, el requisito básico para entrar a la iglesia cristiana era aceptar a Jesús como el Mesías. Ese era el requisito. Sigue diciendo, con respecto a otras doctrinas, las creencias de la iglesia naciente eran muy similares a las del judaísmo. Los cristianos, tanto judíos como gentiles, asistían a las sinagogas el sábado para escuchar la interpretación de los escritos de Moisés. Con el tiempo, dice aquí, al surgir diversos movimientos cismáticos en la iglesia, se vio la necesidad de desarrollar y clarificar las doctrinas. Así termina este concepto que nos da el diccionario bíblico en relación a la palabra iglesia.
Ahora, Nubia, me llama mucho la atención porque dice finalmente, con el tiempo, al surgir diversos movimientos cismáticos en la iglesia, se vio la necesidad de desarrollar y clarificar las doctrinas. Qué interesante. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es movimientos cismáticos? Podemos hacernos esa pregunta. Ahora, movimientos cismáticos lo define el diccionario Larousse. Lo define como ruptura de la unión de la iglesia cristiana. Qué interesante, ¿no? Ruptura de la unión de la iglesia cristiana. División, escisión en una congregación religiosa, política o grupo de personas que siguen una doctrina. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante. Aquí podemos ver claramente que la palabra movimientos cismáticos la define el diccionario o cualquier diccionario secular, en este caso el diccionario Larousse. Lo define como una ruptura de la unión de la iglesia y es producida ¿por qué? Por una doctrina, por la introducción de una doctrina extraña o lo que se conoce como vientos de doctrina. Por eso fue necesario, como lo dice aquí el concepto de iglesia, fue necesario que al surgir estos movimientos cismáticos se vio la necesidad en la iglesia de desarrollar y clarificar las doctrinas. ¿Por qué? Porque claro, empezaron a surgir estos movimientos cismáticos a causa de estas doctrinas que se infiltraron en esta organización naciente o en esta iglesia que estaba naciendo, que se estaba formando en los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por eso es importante, hermanos y hermanas que me escuchan, es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque de esa manera los miembros de la iglesia van a tener una salud espiritual mucho más favorable. Porque si uno no estudia la palabra de Dios y se guía solamente por lo que el pastor de la iglesia le predica, entonces viene alguien con una doctrina extraña y lógicamente eso va a causar una ruptura. Eso va a traer como origen un movimiento cismático. Y ya nosotros definimos lo que es el movimiento cismático como ruptura de la organización religiosa, la ruptura de la iglesia. Y muchas iglesias, nosotros podemos dar fe de eso. Yo creo que en todas las organizaciones religiosas ha habido estos movimientos cismáticos, producto de los vientos de doctrina. Bien, hablando de ese movimiento cismático que ha ocurrido dentro de la iglesia, vamos a buscar en nuestras Biblias un ejemplo de esas falsas doctrinas que se han introducido dentro de la iglesia. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 12. El apóstol Pablo también hizo mención de que él se maravilla de cómo es posible de que después que hayan oído la doctrina verdadera de parte del apóstol Pablo, cómo es posible que ellos se hayan vuelto a un evangelio diferente. El apóstol Pablo lo explica claramente en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 12. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 12. ¿Cómo dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Tremendos versículos, Nubia. Tenemos aquí en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 12. El apóstol Pablo claramente, él se maravilla. ¿Cómo es posible que ustedes, que recibieron la sana doctrina,
se hayan ido a otro evangelio. ¿Cómo es posible eso? El apóstol Pablo se maravillaba. ¿Por qué? Porque después de que ellos recibieron la sana doctrina, después de haber recibido la sana doctrina, se fueron a otro evangelio. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto, hermanos y hermanas que nos escuchan? Que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, como lo dice Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Para qué? Para que cuando vengan esas falsas doctrinas que se han introducido en la mayoría de las iglesias, no seamos nosotros víctimas y nos vayamos en pos de esos movimientos apóstatas que tratan de hacer daño a la iglesia. Por esa razón es que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, y lo hemos dicho a través de muchos programas. En programas pasados lo hemos dicho, siempre lo hemos repetido a través de estos micrófonos, que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para no ser víctimas de un viento de doctrina como pasó en estos tiempos apostólicos que causaron un daño grande a la iglesia naciente. Y por esa razón fue que eso dio como origen estos movimientos de otras iglesias. Por eso es que el apóstol Pablo lo dijo claramente, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, hay un solo evangelio, no hay dos ni tres, es uno solo. Y ese solo evangelio se conoce como el evangelio eterno. Y cuando decimos evangelio eterno, como lo estudiamos en los programas pasados, cuando estudiamos el mensaje de los tres ángeles, ahí hablábamos claramente, como lo dice el mensaje del primer ángel, que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, ese evangelio eterno es el evangelio, hermanos y hermanas que me escuchan, que recibieron Adán y Eva, desde Adán y Eva hasta la última generación. Es el mismo evangelio. El evangelio no ha cambiado, es el mismo mensaje. Lo que han cambiado son los tiempos, pero aún así, dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Lo que significa que el evangelio que recibieron Adán y Eva, nuestros primeros padres, es el mismo evangelio que hoy por hoy ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, y nosotros hemos recibido. Es el mismo evangelio. El evangelio no ha cambiado. Bien, vamos a buscar otros versículos que hacen referencia a estos movimientos cismáticos, a esta ruptura que ocurrió o ha ocurrido dentro de todas las iglesias. Vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 15 hasta el 19. ¿Cómo dice? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga ha hablado con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes de agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bien, ahí, hermanos y hermanas que me escuchan, podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 19, podemos ver claramente, ¿no? Así como pasó con Balaam, que Balaam amó más la iniquidad que la verdad. Eso pasó con Balaam. Y ahí mismo el apóstol Pedro hace referencia a que seducen con palabras infladas a la feligresía y les prometen libertad, porque una de las cosas que caracteriza a las falsas doctrinas es que los que predican las falsas doctrinas, ellos prometen libertad. Es decir, ellos prometen que yo tengo la verdad. Y sucede que el que está predicando supuestamente esa verdad que él dice,
es esclavo de esa falsa doctrina, como lo dice ahí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 hasta el 19. Bien, vamos a buscar otro versículo que también hace referencia, Nubia, en relación a estos movimientos cismáticos. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 20 y 21. ¿Cómo dice? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bien, qué interesantes versículos. Dice aquí en esta primera carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, dice claramente que guarda, Timoteo, lo que se te ha encomendado, evitando ¿qué cosa? Las profanas pláticas sobre cosas vanas, es decir, todo aquello que es vanidad, porque hay muchas personas que hablan mucho, pero todo lo que hablan es vanidad. Pero le dice claramente el apóstol Pablo a Timoteo que evite la vanidad, que evite hablar palabras profanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Como dice aquí, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Ahora, ¿cuál es el resultado cuando una persona, por ejemplo, sigue una falsa creencia, una falsa doctrina? ¿Eso lo lleva a qué? A desviarse de la fe. Ese es el resultado seguro de abrazar estas falsas doctrinas que muchas veces entran muy sigilosamente dentro de la iglesia. Y muchos hermanos no se dan cuenta de eso y están abrazando falsas doctrinas. Eso ha ocurrido en muchas iglesias. Por eso, hermanos que me escuchan, nosotros tenemos que estar claros con la doctrina que profesamos. Y por eso es que al escudriñar las escrituras nos vamos a dar cuenta si lo que nosotros nos han enseñado o lo que hemos recibido del pastor de la iglesia es verdad o es error. Solamente eso es posible cuando usted escudriña las escrituras. Pero muchos hermanos toman una actitud cómoda. Prefieren asisten a los servicios religiosos en sus respectivas iglesias y se conforman con lo que el pastor dice en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Pero no escudriñan por sí mismos a ver si eso que el pastor está predicando es verdad o es error. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pesar las doctrinas, ponerlas sobre un así dice Jehová, no sobre un así dicen los hombres. Bien, vamos a ver qué nos dice otro versículo, hablando por supuesto de esa iglesia naciente, de esa iglesia, de esa organización creada por el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que nos dice este concepto de iglesia. La iglesia debía completar la obra que Israel había dejado sin hacer. ¿Cuál era esa obra? Representar el carácter de Cristo ante el mundo y prepararse para el retorno de su Señor. Qué interesante. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión que tiene la iglesia es completar la obra que el pueblo de Israel había dejado sin hacer. Esa obra era, por supuesto, representar el carácter de Cristo. O en otras palabras, edificar el carácter de Cristo en cada uno de los creyentes. Y, por supuesto, prepararse para el retorno o para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a buscar algunos versículos que hacen referencia a esto que acabamos de plantear. Vamos a buscar Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 8 hasta el 22. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Qué bonitos versículos de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 22. Qué interesante, ¿no? Lo que dice aquí el apóstol Pablo en relación a esa iglesia naciente que estaba en sus tiempos, esa iglesia primitiva, esa iglesia que conoció el evangelio de Cristo, el evangelio puro que fue dado desde el Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Un evangelio verdadero, un evangelio puro, un evangelio sin corrupción. Y dice claramente el apóstol Pablo que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del reino de los santos. Amén. Es decir, que si en un tiempo nosotros que estábamos en el mundo, estábamos sin ciudadanía, estábamos perdidos en el mundo, ahora tenemos una ciudadanía. Y esa ciudadanía es que somos propiedad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad, Nubia? Así es. Así que nosotros tenemos esa bendición. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador y como su Señor, ya es o ya pertenece a esa ciudadanía de Cristo. Para gloria de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Así que estos textos son muy hermosos. El apóstol Pablo aquí hace una definición de lo que es esa verdadera iglesia. Es una iglesia fundada sobre la roca que es Cristo nuestro Salvador. Bien, vamos a buscar otros versículos haciendo referencia o que tiene relación con estos versículos que acabamos de leer de Efesios 2, versículos del 8 al 22. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 5 al 10, haciendo por supuesto referencia, claro, tiene que ver con esta ciudadanía que nos ofrece el Señor, esta nueva ciudadanía. ¿Y cuál es esa ciudadanía? Es ser cristianos. Ya nos identificamos como cristianos, como hijos del Dios Altísimo. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 hasta el 10. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Qué bonitos versículos. Ahí lo dice claramente el apóstol Pedro, también lo confirma, que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas hacia la luz. Así que el Señor claramente nos da a nosotros esa ciudadanía. Antes éramos del mundo, ahora somos ¿de quién? De Cristo. Pertenecemos a Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Claro, ese es el propósito, ¿no? Porque nosotros nos estamos preparando en esta tierra ¿para qué? Para que podamos ser ciudadanos del reino de los cielos, para que el Señor nos pueda dar ese pasaporte, para que podamos entrar en la santa ciudad de Dios, para que podamos ser ciudadanos de la santa ciudad del Dios Altísimo, de ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Así que tenemos esa bendición, tenemos ese galardón que el Señor está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros, de aquellos que aman su segunda venida. Amén. Gloria a Dios. Así es. Vamos entonces a buscar otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 4 hasta el 8. ¿Cómo dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 hasta el 8? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosos versículos hemos tenido el privilegio de presentar a nuestra feligresía. Hermanos, esta es la bendición que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pertenecer a esa iglesia gloriosa. Hermanos que me escuchan, no hay 20, ni 50, ni 60, ni 100 iglesias cristianas. Hay una sola iglesia cristiana. El Señor viene a buscar una sola iglesia cristiana. No son ni 20, ni 30, ni 100 iglesias. Ahora, por eso es que cuando nosotros presentamos el Evangelio a muchas almas, casi siempre la gente que no conoce del Evangelio, que no conoce de la palabra de Dios, siempre nos hace la misma pregunta. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias? Bueno, la razón la acabamos nosotros de expresar en este primer programa. ¿Por qué? Porque se ha pervertido el Evangelio, se ha cambiado el Evangelio verdadero. Por eso, como lo leímos en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 12, el apóstol Pablo se maravillaba. ¿Cómo es posible que ustedes que recibieron el Evangelio verdadero se hayan ido a otro Evangelio? No es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Por eso claramente lo dijo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos recibido, sea anatema. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras de anatema? ¿O qué significa la palabra anatema? Maldición, perdición. Es decir, es un evangelio que nos va a conducir a la perdición. Es decir, hay un evangelio que conduce a la vida eterna y hay un evangelio que conduce a la muerte eterna. Eso quiere decir entonces que no hay varias iglesias. No todas las iglesias son iguales. Solamente hay dos iglesias y nosotros lo vamos a estudiar más adelante. Lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis menciona dos iglesias, la iglesia de Jesucristo y la gran ramera, que nosotros lo estudiamos, de Apocalipsis capítulo 13. Otra iglesia, que
que no es la iglesia de Cristo. Ya nosotros lo estudiamos en programas pasados. Así que el Señor viene a buscar una sola iglesia, almas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, la intención nuestra es que ustedes entiendan el concepto de iglesia o quién es la iglesia realmente. Eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Quién es la iglesia? Porque hay personas que piensan que la iglesia es un templo. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. ¿Quién es realmente la iglesia? ¿O qué es la iglesia realmente? Así que yo creo, Nubia, que en este primer programa hemos nosotros definido, o por lo menos lo que dice el diccionario bíblico en relación a la palabra iglesia. ¡Qué extenso! Nos ha tomado prácticamente todo un programa, nada más el concepto de la palabra iglesia. Sí es. Nos toca a nosotros como tener la responsabilidad de cavar para poder encontrar la verdad que está plasmada en la palabra de Dios. La verdad pura, como la dio el Señor Jesucristo desde un principio, desde tiempos antiguos, siempre la verdad ha estado allí, no ha sido cambiada. El Señor no ha permitido que la mano de Satanás tuerza las Escrituras. Ha sido el hombre bajo influencia del enemigo que ha pervertido las Escrituras y por lo tanto muchas almas han ido a la perdición gracias a esto. Nos toca a nosotros como pueblo de Dios. Si tú quieres ser también pueblo de Dios, tienes que cavar y tienes que encontrar la verdad como una perla preciosa para que ésta sea no solamente sea beneficio tuyo personal, sino que también sea para beneficio de otras almas que también puedan hallar esa perla preciosa y verdaderamente podamos ser salvos y ser miembros de una sola iglesia. La iglesia que el Señor Jesús va a venir a buscar en tiempos futuros. Así es, Nubia. Tú has dicho algo muy importante. Cavar, una palabra clave. Y muchos o la mayoría, diríamos casi el 100% de los hermanos, no cavan para encontrar o para buscar la verdad. Se conforman con lo que el pastor de la iglesia les dice y ya es suficiente. Van el domingo, porque la mayoría de las iglesias van el domingo a sus respectivos cultos. Ya nosotros hemos hablado cuál es el verdadero día del Señor en programas pasados. Pero van a sus cultos, a sus respectivos cultos, y se conforman solamente con lo que el pastor les dice, Nubia, y no cavan para encontrar la verdad. Hermanos y hermanas que me escuchan, la verdad no está en la superficie de la Biblia. Dicho en estas palabras, tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar esa perla de gran precio, ese tesoro escondido. Eso no está en la superficie. Y por eso el Señor lo dijo claramente en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Nosotros lo hemos dicho en muchos programas pasados, siempre lo hemos repetido. Escudriñar significa excavar, es comparar un texto con otro, investigar. Eso es lo que significa la palabra escudriñar. Escudriñar no significa de que yo voy a solamente a leer o una simple lectura de la Biblia. ¿Cuántos hermanos y hermanas que me están escuchando en este momento, por razones de que tienen que trabajar, se levantan y su vida es una vida muy agitada, muy estresada, no tienen tiempo para dedicarlo al Señor y entonces apenas medio leen la Biblia, Nubia, y se van a sus trabajos así, con una simple lectura y ya lo que leyeron hasta se les olvida porque, bueno, en su trabajo con el estrés y con las actividades que tienen que hacer, ya se olvidan del Señor? Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, nosotros tenemos que cultivar la palabra por nosotros mismos. Tenemos, si es posible, aquellos que puedan levantarse temprano, en las horas más tempranas, en la madrugada, si es que algunos pueden hacerlo. Esas son las mejores horas para que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, para que tengamos tiempo para contemplar la palabra de Dios, contemplar ese mensaje, la palabra que el Señor nos da, esos consejos que nos da el Señor a diario. Nosotros podemos tener esa bendición, pero perdemos tristemente esas bendiciones porque estamos apurados
porque no tenemos tiempo, porque tenemos que ir a estudiar, porque tenemos que ir al trabajo y nos olvidamos de lo más importante, de nuestro culto personal con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, hagamos un tiempo, estudiemos, preparémonos, hermanos que me escuchan, porque van a venir tiempos, como lo dice el profeta Daniel en su libro, en Daniel capítulo 12, versículo 1, que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero dice ese versículo que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero hermanos, estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, tenemos que prepararnos. Y la forma de prepararnos es escudriñando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Porque no solamente basta con estudiar la palabra de Dios. Yo la puedo estudiar, pero si yo no la pongo en práctica, si no vivo lo que dice la palabra de Dios, ¿de qué me va a servir eso? Más bien eso me va a servir como condenación. Por eso es que tenemos nosotros que obedecer un así dice Jehová y no un así dicen los hombres. Como lo hemos dicho, tenemos que guardar los mandamientos de la santa ley de Dios. Por eso es que Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga grandemente.